Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Juan el Bautista recibe esta luz y él se agarra a esta promesa de Dios para él. Él sabe que está colaborando con Dios para preparar los caminos del Mesías, para preparar la llegada de aquel que estaba profetizado por todos los antiguos profetas, aquel que sería el Salvador de su pueblo y de todos los hombres, como dijo también Isaías, de todas las naciones, luz para todas las naciones. Él es consciente de que está cerca, muy cerca, de contemplar lo que tantos quisieron ver, de ver al bendito, aquel que viene en nombre de Dios, para traer la paz, la reconciliación con Dios, para traer, dice aquí, el Espíritu Santo. Él es el que bautizaría con Espíritu Santo. Es decir, el que cumpliría lo que también los profetas dijeron, que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. ¿Y qué hace para llegar a ese momento? ¿Qué es lo que hace Juan Bautista cuando sabe que está cerca? Al mismo tiempo, pues Dios también le da una misión, le encarga una misión. Su parte, lo que él tiene que hacer es anunciar, porque precisamente está cerca, muy cerca, el reino de Dios, el reino de Dios entre los hombres, porque viene el Mesías, nuestro Rey, porque está tan cerca, lo que tiene que anunciar es, por esa proximidad, por esa cercanía, que los corazones se vuelvan a Él, que los corazones se preparen para recibir a su Rey, para recibir a aquel que quiere derramar el Espíritu Santo, darnos esa vida nueva. ¿Y cuál es el problema? Pues que los hombres tenemos la vida vieja y lo nuevo no puede entrar donde está lo viejo. Hay que retirar primero para recibir después. O si queremos hacer una construcción, una edificación en un terreno que ya está ocupado por cabañas, chozas, cosas que están estorbando, lo primero hay que remover todo eso, retirar lo viejo para dejar el terreno preparado para lo nuevo, para esa construcción buena que alguien ha planeado hacer ahí. Pues bien, Juan el Bautista está haciendo esto, está anunciando la conversión, que los corazones reconozcan su pecado, que los hombres se arrepientan de sus pecados, se lamenten con dolor de sus pecados. ¿Y qué tiene que ver esto entonces con recibir el Espíritu Santo? Eso que está profetizando, que ya está ahí, que está cerca, aquel que bautizaría con el Espíritu Santo. ¿Por qué él bautiza con agua? Como señal de esa conversión a la que sus palabras llevan, anuncia ese arrepentimiento y esa conversión como necesario para poder recibir después el Espíritu Santo. No encaja lo nuevo con lo viejo. La santidad de Dios y el Espíritu de Dios es santo, no puede entrar, no puede compartir el lugar con el pecado. Y el pecado de los hombres no tenía solución por nuestra parte. Pero lo que es necesario es que nos arrepintamos de nuestros pecados para poder volvernos hacia Dios y esperar de Él entonces dos cosas. Por un lado el perdón y después ser llenos de su Espíritu. Porque no es lo mismo. Lo primero es retirar el problema, la enfermedad, la raíz que conduce a la muerte, esa raíz venenosa, el pecado. Y lo segundo es traer la salud, la vida nueva, la vida en el Espíritu, por el Espíritu de Dios, que viene al hombre reconciliado, al hombre perdonado, al hombre preparado, también porque Dios da el medio para esa preparación para recibir el Espíritu Santo. Por eso anuncia a Jesucristo no solo como aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, sino que en primer lugar dice, este es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. El anuncio que él hace de la proximidad del reino para la conversión hace que los corazones se vuelvan hacia esa esperanza de recibir al Salvador y que confiesen sus pecados, que se arrepientan y que laven en el agua del bautismo sus pecados, en ese bautismo que no es sacramento todavía, ese bautismo de agua, laven simbólicamente sus pecados, esperando que llegase la salvación, esperando que llegase aquel que sí, que tendría poder para perdonar los pecados. Y es lo que hace Jesucristo, se pone también en esa misma fila de pecadores para entrar también en esas aguas del río Jordán. Él es, no son las aguas del río, Él es quien viene a lavarnos de nuestros pecados. Él es bautizados en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que no es como los corderos que se usaban en los sacrificios una y otra vez, con su sangre, para ver si iba expiando poco a poco el pecado, que no podía ser una solución definitiva esa, ¿no? de los hombres, del pueblo, o como cuando Dios a Adán y Eva, después del pecado, les ofrece para cubrirse esas pieles de animales, retiradas de esos animales sacrificados, y esas pieles con su sangre para cubrir no solo la desnudez, sino para cubrir el pecado. El pecado tenía que ser cubierto, y solo con la sangre inocente de alguien que fuese colocada en lugar de quien por el pecado merecía morir, merecía derramar su sangre, podía posponerse el castigo. Pero sabíamos que no había un cordero suficientemente inocente, suficientemente puro, suficientemente perfecto para cubrir el pecado del hombre. Pero ahora ha venido. Y Juan lo presenta. Este es el Cordero de Dios. Es decir, este es el Cordero sin tacha y sin mancilla, totalmente perfecto, y cuya sangre es preciosísima, valiosísima. Esta es la sangre que puede borrar el pecado del hombre. Este es el sacrificio aceptable a Dios. Este es el Cordero que Dios ha escogido, lo ha seleccionado, lo ha preparado para ser esa víctima agradable a Dios, que expíe por el pecado, por la deuda que teníamos todos los hombres pecadores, contraída contra Dios Altísimo, Santísimo, y a quien habíamos ofendido gravísimamente con nuestros pecados. Él ha dado la provisión para el sacrificio, como cuando proféticamente se lo dice a Abraham, que no necesita ofrecer a Isaac en sacrificio, sino que ahí está, provee un cordero para el sacrificio. Este es Jesucristo, quien Dios nos ha provisto el remedio que Él ha escogido, que Él ha preparado para lavar con su sangre nuestros pecados, para expiar por nuestros crímenes y delitos, para purificar nuestros corazones, nuestras vidas. Y no solo eso, sino que ahora Él, que entrega su vida voluntariamente, y para esto ha venido al mundo, para esto se ha presentado, Él es el que, lleno del Espíritu, derrama de su Espíritu, nos ofrece el Espíritu. Dice Juan que esta es la señal que se le había dicho que él vería, que él contemplaría, y dice, lo he contemplado, lo he visto, lo que se me dijo que llegaría a ver, y entonces lo entendería todo, entonces sabría quién es, lo conocería, lo he visto, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él, porque se le había dicho, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Esta señal nos recuerda aquella de cuando, acabado el diluvio, no se sabe si hay ya vida, si ya hay posibilidad de empezar una nueva vida, falta una señal.
Y la señal llega con una paloma que trae en su pico una ramita de olivo. El Espíritu Santo aparece ahora saliendo Cristo de las aguas, como del nuevo diluvio que acaba con el mal, que es el pecado de la humanidad, que nos lleva a la muerte, como señal de esperanza. Viene con esa imagen de una paloma, pero ahora no trae un ramito de olivo. Ahora trae la plenitud de la unción. El Espíritu Santo trae la plenitud de la unción sobre Cristo. Y Él es el que derrama de esa unción. Desde la cabeza rebosa esa unción para todo el cuerpo, para todos los que reconciliados se unen a Cristo y reciben de su misma unción. Son llenos también del Espíritu Santo. Y esto es lo que viene a hacer Cristo. Esta obra completa de redención, de purificación, de justificación y de ser llenos, de recibir la vida nueva en el Espíritu. Pues bien, esto es lo que contempla Juan el Bautista. He contemplado, he visto. Y dice que para esto él salió a bautizar. Podríamos pensar que él salió a bautizar, pues sí, para preparar a los hombres al encuentro con Jesucristo, con el Mesías, que sabía que estaba próximo, para moverlos a conversión, y que eso era una misión en sí misma suficiente, importante, grande, pero dice que no, que él ha hecho todo eso para que Cristo se manifestase. Es decir, que todo lo que estaba haciendo tenía un sentido. Dice ahí literalmente, para que sea manifestado a Israel. He salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Es decir, para que llegase ese momento en que el Padre confirma a su Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo. Y vemos ahí esa revelación, esa manifestación que marca el inicio de la vida pública del Mesías. Se presenta ante todos como el Cordero de Dios. Pero no solo Juan da testimonio, sino el Padre y el Espíritu dan testimonio de que este es el Cordero de Dios y el que bautiza con Espíritu Santo. Que este es el Hijo predilecto, el que estaba desde siempre, anterior a Juan, dice, que iba a venir después de él, pero que estaba desde siempre, estaba desde antes. Es eterno, es el Hijo de Dios, es el Verbo eterno hecho hombre. Es Dios mismo, que está en medio de nosotros. Esta manifestación es lo que da sentido a lo que está haciendo Juan el Bautista. En otras palabras, San Pablo dirá que todo espíritu que viene de Dios confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador, el Cordero de Dios, y el Señor, el Hijo de Dios vivo. Nos lo dice al final Juan. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Luego, todo lo que está haciendo es ocasión para que se manifieste Cristo. Porque Cristo no viene a manifestarse en medio de la gloria del mundo. En medio de... No, va a manifestarse donde hay humildad, donde hay contrición. Allí, en un desierto, en un descampado, junto a un río, donde este hombre, Juan Bautista, está bautizando, llamando a conversión, y se acercan los hombres a escuchar la palabra de Dios de parte de ese profeta y a bañarse, a bautizarse en aquellas aguas como señal de su deseo de empezar una vida nueva, de su esperanza de una vida nueva, de su deseo de conversión, de la contrición que hay en sus corazones. Y Dios viene a manifestarse ahí. El Hijo de Dios viene a buscar lo que está perdido. Cuando lo que está perdido se reconoce perdido. Cuando el hombre se reconoce pecador y le duelen sus pecados. Cuando nos humillamos y nos sumergimos en las aguas, reconociendo nuestra muerte, pero queremos y deseamos y esperamos una vida nueva y esperamos el don del cielo. Jesucristo es ese don tan alto que Dios ha enviado para responder a la necesidad más profunda del hombre.
Pero Dios no viene a saciar nuestra curiosidad. Dios no viene a manifestar sus secretos, sus tesoros a los poderosos y sabios de este mundo. Dios viene a revelarse a los sencillos, a los humildes, a los pecadores arrepentidos, a los que claman misericordia a Dios, a los que responden a la voz del profeta y no siguen la elocuencia humana, no siguen los caminos habituales, no siguen lo establecido socialmente, sino que tiemblan ante la palabra de Dios que viene por medio del profeta. Dios ahí viene, Dios ahí se manifiesta. Jesucristo va a encontrarse con los pecadores que estaban allí. Los que no escucharon la palabra de Juan se lo perdieron. Los que creían que ya hacían las cosas bien, se lo perdieron. Los que estaban satisfechos según sus propios corazones, se lo perdieron. Pero los que estaban arrepentidos se iban a este lugar, encontraron la respuesta del cielo. Y Juan vio la respuesta a todo lo que él hacía. Llegó ese momento de esa manifestación del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, el Hijo de Dios hecho hombre. Hoy también Jesucristo viene a nuestro encuentro y se manifiesta donde hay un corazón arrepentido, donde estamos haciendo lo correcto, donde estamos volviéndonos de nuestros malos caminos hacia Él, donde hay esperanza y clamor porque venga su reino, porque establezca su gobierno en nuestras vidas, porque cambie todas las cosas, no solo las que nos molestan, sino sobre todo que pase la apariencia de este mundo. En el desierto es donde no hay nada, ¿verdad? Lugar de silencio, lugar de soledad, lugar de empezar de nuevo, lugar donde todo está por hacer y todo es precario. Pero Dios viene a traer un torrente en el desierto, viene a hacer un vergel en la estepa. Dios viene a hacer algo nuevo. Pero lo que hemos edificado los hombres, los constructores de este mundo, eso va a caer. Dios tiene esta forma de obrar. Claro que no viene a quebrar la caña que está cascada y nos dice que la rodilla vacilante, pues Él la quiere sanar. Pero necesitamos humillarnos a veces y llegar hasta el fondo de ver nuestra necesidad de Dios, reconocer nuestra soberbia y abandonar los criterios, estilos y prácticas del mundo que es enemigo de Dios y que Dios no puede tolerar, para que Dios ponga un nuevo principio en nuestras vidas. Llegar hasta ese punto, hasta ese desierto en nuestras vidas, donde Él pueda manifestarse e iluminar nuestras vidas, nuestros corazones, darnos una nueva dirección. El Señor quiere hacer esto, pero necesita corazones abiertos, desprendidos, desapegados de todas las cosas y tinglados con las que nos hemos llenado la cabeza y el corazón, la vida, el tiempo. Nos hemos llenado de ideas, de esquemas, de supuestas necesidades, cuando solo hay una necesidad. Y nuestra necesidad es de encontrarnos con el Mesías, con Cristo, y que pueda transformar nuestra vida. Nuestra necesidad es de someternos a Él para que pueda llenarnos de su Espíritu. ¿Qué otra vida hay fuera de Él? Él quiere sanarnos, llenarnos, conducirnos. Pero si ya estamos dirigiendo nuestra vida y solo le pedimos que nos indique de vez en cuando si es a la izquierda o a la derecha, Él tiene derecho de decir, mira, has andado mucho ya de forma equivocada, tendrías que retroceder, tendrías que ir a ese lugar, al desierto, desde donde yo te marque un nuevo camino, porque yo hago nuevas todas las cosas. No solo quiero rectificar alguna cosa, sino quiero hacer nueva tu vida. Entrégamela de verdad.
Arrepiéntete de todos tus caminos que has andado sin mí y deja que yo te conduzca, que yo te enseñe, que yo te guíe, porque mis planes son mucho mayores, son mucho mejores de lo que tú puedes pensar o imaginar. Pero no tengas miedo, no tengas miedo al mundo, no tengas miedo a no seguir lo que sigue el mundo, no tengas miedo a salir de esos esquemas, a romper con ciertas cosas y amistades del mundo. No tengas miedo tampoco a venir aquí, a este desierto, a este lugar de encuentro, porque yo me voy a manifestar. Si me entregas tu corazón, si me entregas tu vida, yo voy a actuar en tu vida. Así es.